Buenos días, Señor. Hoy iniciamos este tiempo delante de ti, sobre todo con la gratitud que nos da que tú nos quieres enseñar a nosotros. Es más, es temprano, sí, ciertamente. Todavía apenas está saliendo el sol. Pero ¿cuántas veces antes de salir el sol tú nos has despertado con esto diciendo, no quiero que comiences en mí? ¿Y cuántas veces nos has despertado para inquietarnos y en la oración? Porque nos ponemos, puede ser que nos levantemos a estudiar la palabra, pero otras veces a orar, Señor, y nos despiertas con inquietudes, Señor, ¿qué quieres con respecto a esto? Y orados somos enseñados, somos sanados, somos restaurados, somos fortalecidos, somos apaciguados también porque a veces nos levantan las inquietudes, los temores. Por eso, Señor, te damos gracias por eso que tú quieres con nosotros. Y es que estemos bien y que la fuente de ese bienestar seas tú. Que como dijo Asaf en el Salmo 73, en cuanto a mí, acercarme a Dios es hallar el bien. Tú quieres ser la fuente de todo bien, la fuente perfecta de todo bien. No hay nadie como tú y no hay mejor palabra que la tuya para caminar correcta, recta y prudentemente. Señor, hoy ya llénanos de tu sabiduría. Apelamos a esa promesa que tú nos haces que si te pedimos sabiduría, tú nos la das abundantemente, con un corazón humilde, desestimando que ya sabemos, sino más bien, Señor, gracias por lo que nos has enseñado, pero no desde nuestra carne queremos hacernos los entendidos, sino más bien dependiendo de tu espíritu, para que con humildad seamos todavía tierra fértil para la semilla que es tu palabra. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Sigue bendiciéndonos, llenándonos de sabiduría para poder aprender y vivir humilde, diligentemente tu instrucción para ser prosperado en todas las cosas. Señor, te entregamos entonces este tiempo, nuestro corazón, nuestros oídos y posterior a este tiempo nuestra diligencia para hacer lo que tú nos ordenas. En nombre de Cristo Jesús bendecimos la palabra que hoy recibimos. Amén. Bien, de repente me sentí como cuando uno bendice los alimentos, ¿no? Bendice el pan, el jugo, uno lo bendice porque proviene de Dios. Cuanto más el alimento que es para el alma, que es la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos que bendecirla siempre. Dando gracias porque precisamente por la gracia, la misericordia de Dios, nosotros tenemos acceso a ella y tenemos al Espíritu que nos guía para esto. Hoy vamos a explorar un tema que es muy importante y es recordar. Y con esto damos título a esta meditación. ¿Qué provocamos en el corazón de Dios? Y esto es muy importante porque nosotros vivimos para ver qué produce lo que vivimos en nuestro corazón. Para nosotros es muy importante producir en nuestro corazón esperanza, seguridad, gozo, alegría. Está bien. Queremos también producir en el corazón de otras personas, de nuestros hijos, por ejemplo. Queremos producir bienestar. Eso es una señal de amor. Los que están mal de corazón quieren producir hasta celos, envidias en otros. Pero quieren producir algo en el corazón de los demás. Pero nosotros también producimos algo en el corazón de Dios y cuidado que eso lo desestimamos. Cuidado que no lo tenemos presente. Y cuidado cuando el mismo Señor en su palabra nos advierte que producimos en Él a veces lo que no debemos producir. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6. Y en el Proverbios capítulo 6 vamos a partir del versículo 16, me parece. Bueno, vamos a ver específicamente. Sí, me parece muy bien partir del versículo 16, aunque podríamos tomar referencia a otros versículos de este mismo capítulo, Proverbios 6. Me parece preciso en este instante, entendiendo que producimos cosas en el corazón de Dios, ser advertido de cosas que a Él no le gustan, porque producimos cosas que le complacen, por supuesto. El Señor se complace en nuestra justicia y responde.
en seguirle a Él, por supuesto, y por eso cuando le seguimos a Él, Él como premio nos lleva a delicados pastos, aguas de reposo donde podemos descansar. Y se convierte en nuestra, y pone su vara y su callado y se convierte en nuestra seguridad cuando andamos en valle de sombra y muerte. Ahora vamos al punto contrario, al otro extremo. Y vamos a ver de Proverbios 6, desde el versículo 16. Y más específico no puede ser el Señor, de verdad. ¿Qué específico es? Y vamos a examinar si alguna de estas cosas nosotros la estamos haciendo, produciendo lo que no debemos en el corazón de nuestro Dios, que nos ama y que entregó a su Hijo por nosotros. Dice así, Proverbios 6, a partir del versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Bueno, vamos a ver cuáles son esas 6 que aborrece y esas aún 7 que abomina. Vamos a empezar. Vamos a mencionarlas todas y después examinar. Examinar un poco desgranar y profundizar en estas actitudes y estas acciones que el Señor no aprueba, es más, que le produce aborrecimiento, que le parecen abominables. Vamos a ver desde el versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, ¿será que no hacemos nada de esto? Y eso quiere decir que el Señor se alegra en nosotros. Es más, ¿será que sabiendo que eso el Señor lo aborrece, intencionalmente no lo hacemos? Y esto le agrada mucho más, porque conociendo que estas cosas se pueden hacer, pero que a Dios no les gustan, no las hacemos como acto de rendición, porque si le amamos, obedecemos sus mandamientos. ¿Será que algunas sí las hacemos o será el peor de los casos? Que en el examen nos fuimos invictos, todas las pegamos, para ser advertidos, corregidos y para con arrepentimiento nos convertamos y ya no hagamos esto. La primera dice, los ojos altivos, esos ojos orgullosos, esos ojos que, que miran por encima a los demás. Es más, también en la versión Dios habla hoy dice los ojos altaneros. También ese es un concepto, o sea, altivos, altaneros, que tienen soberbia. Miran a los demás como tú eres inferior, yo soy superior. Y esto, cuidado, que es del impío, del que no tiene temor de Dios, del que es vanidoso, puede transmitirse a nuestra vida cristiana. Y entonces hay personas que son altivas, siendo cristianas. Porque yo sí conozco la palabra, tú no. Porque yo he sido lavado, tú no. Porque yo actúo con más conocimiento y más santidad y tú no. Pues en el momento en que yo miro a los demás y digo, yo estoy bien, ustedes están mal, así que yo estoy en una superior posición, yo sí estoy bien, yo me siento mejor, estoy mal. En ese momento el Señor aborrece esa actitud. Y cuidado, y esto es muy importante, cuidado porque el cristiano a veces cae en un orgullo que no es del Señor. La medida del Señor fue humilde porque Él decía, sean mansos y humildes de corazón como yo soy. Y Él miraba con compasión a los que andaban como ovejas sin pastor, desamparados. A veces nosotros desamparados los vemos como, bueno, allá ustedes que se buscaron esa vida. Es cierto, allá ustedes que se buscaron esa vida, pero no por eso yo tengo que mirarlos como menos. Es más bien tengo que ayudarles, guiarles, orar por ellos, ser compasivos. Sí, siguiente, bueno, la lengua mentirosa. No hay excusa para pegar mentiras. El problema es que nos hemos habituado a justificar, pero es que, si no, ¿qué querías que hiciera? Si no, ¿qué querías que yo, pues, que yo no cuidara mi trabajo? Y más sobre todo cuando a veces hay mentiras que son tan innecesarias, que yo no cuidar mi trabajo, mi amistad. Pero hay mentiras que son tan innecesarias y que saben que a veces está asociado a los ojos altivos. Es que los pecados no solamente, estos pecados son desagradables como individuales, como unidades.
en su andar a solas, sino que lo peor es que a veces se asocia. El que es de ojos altivos y que mira por los demás, por encima de los demás, sin embargo, si se encuentra un defecto, miente al respecto. No, no, yo no soy así. Ustedes están mal y me quieren minimizar. ¿Cómo vamos asociando estos pecados? Ahora, también hay otro pecado terrible, que es las manos derramadoras de sangre inocente. Aquellos que producen dolor, lágrimas, destrucción de otras personas que no tienen culpa. Obviamente esto me recuerda, para mí el caso más extremo, yo creo que como cristianos no debemos dudarlo y no debemos darnos por sorprendidos que es así, que por lo menos nosotros como cristianos no aprobamos el aborto. Por supuesto que no, porque es sangre inocente, es sangre sin culpa. Y sin embargo derramamos su sangre, la drenamos a veces dentro de los cuerpos de las madres, les quitamos la vida y eso al Señor le desagrada. Nosotros no podemos tener potestad sobre vidas y mucho menos si no tienen culpa. El corazón siguiente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Recuerdo que y esto lo vamos a buscar, esto es bien curioso, ¿no? Bien triste también al mismo tiempo, que uno de los grandes problemas que tenía, una de las cosas más tristes que había en el mundo de Noé, y que lo llevó al Señor a la decisión drástica de acabar con los existentes, es que en esto lo vemos en Génesis capítulo 6. Y lo vemos específicamente en Génesis 6, versículo 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo mal. Eran vidas que se dedicaban siempre a ver qué inventaban para hacer mal. Y eso que hacía un exceso de maldad. Hay personas que todos los días están inventando, desde, desde una esquinita viendo a quién asalta, a quiénes roban, hasta lugares muy bien refrigerados, oficinas donde se maneja el poder y se andan inventando siempre alguna manera de quitarle a los demás y quedarse ellos con algo. Y a veces hasta desde laboratorios científicos que trabajan para la maldad, para destruir, para incluso derramar sangre inocente, como vimos en el versículo 17. Así que al Señor no le gusta que estemos todo el día con con pensamientos inicuos. Por supuesto que no. El corazón que maquina pensamientos inicuos al Señor le produce aborrecimiento, Él lo abomina. Vemos lo siguiente, y es los pies presurosos para correr el mar, o para correr al mar. Miren, es triste, pero hay personas que donde se dan cuenta que hay una oportunidad de hacer el mal, no meditan, no lo meditan, no lo piensan, es más, no lo dudan. Y el problema de correr a hacer el mal es que a veces ni siquiera lo hacen a solas. Se asocian porque para correr al mal, a veces o lo hacen solos para que nadie los vea, nadie los señale, o a veces para no darle a nadie, también puede ser. Pero también es muy triste porque esto lo hacen a veces en compañía. Gente que lo respalda, que le diga: "Está bien, hay que así es que no te dejes, así hay que hacer". Están viviendo lo que dice el Salmo capítulo 1 versículo 1, el primer salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Están en camino de pecadores, haciendo los pecados de otros y a veces con otros pecadores. Solamente buscan compañía para tener quienes le reivindiquen, y cuando no le conviene, puede andar en esos caminos de pecadores a solas. Y sobre todo, cuidado, porque nosotros entendemos qué es lo que está mal, y si corremos a hacerlo sabiendo que está mal, estamos produciendo en el Señor aborrecimiento. Él abomina en su alma esto. Dice por eso que los pies presurosos para correr al mal son desagradables. Es más, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Sabemos lo que está mal? Sí. Y muchas veces nos invitan a hacer lo malo.
no necesariamente es maquinar con pensamientos inicuos como derramar la sangre de los inocentes. Pero a veces hay cosas como ve y gástate lo que no es tuyo, no le digas a tu pareja. Ve y siéntate con el escarnecedor. Ve a donde se hace el chisme, donde se generan rumores, multitud de mentiras, de malas conversaciones. A veces sin correr físicamente, estoy corriendo al mal. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestros celulares, ¿no? Y en nuestros celulares nos sale un video que no debemos ver. Aparece un video que no debe ver, que no debe verse. A veces estamos buscando algo correcto, pero sale ahí en la ventanita algo mal. Y me pasa esto, en vez de ver lo que tengo que ver, o sea, pospongo lo correcto, lo pospongo para ir a lo incorrecto. Entonces, debo preparar, por ejemplo, los alimentos para el niño, ¿no? Abro la nevera porque debo preparar los alimentos para mí. Pero veo la cerveza que compré y prefiero abrir y sentarme a tomarla. O sea, tengo el bien y escojo el mal. Entonces ahí es donde vemos que, ¿qué es lo que impulsa a nuestros pies al pecado del corazón? El corazón que corre tras el pecado. Por supuesto que el Señor aborrece la lengua mentirosa, pero en el siguiente punto vemos la lengua mentirosa que produce intencionalmente daño en los demás. O sea, mire que es curioso porque en el versículo 10 y 17, el Señor dice que él aborrece la lengua mentirosa. ¿Por qué ahora insiste en la lengua mentirosa? En el versículo 19. ¿Y de qué manera? Vamos a verlo. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos, también con mentiras puede ser. A veces o con verdades que son extemporáneas. Pero vamos a ver el primero, el testigo falso que habla mentiras. Pero ¿por qué, Señor, si ya tú hablaste que no te gusta la lengua mentirosa? Porque ser un testigo falso, y por ser falso digo mentiras, tiene e implica destrucción de una vida, de su reputación, de su legado. Recuerden que incluso cuando vamos a ver el pasaje cuando Jesús sale de la tumba, había una verdad evidente. Si era verdad lo que él decía, que la tumba no lo retenía, que él era el Hijo de Dios, y las autoridades religiosas que lo llevaron a la muerte dieron dinero para que hubiera testigos falsos. Ellos pretendían que se dijera, no, la tumba fue saqueada, llegaron salteadores, que eran los propios discípulos, abrieron la tumba y se llevaron el cuerpo. ¿Qué era lo terrible de esto? Ustedes imaginen que el plan hubiera sido un éxito. Obviamente fue un fracaso. No pudieron desmentir el hecho que Cristo no fue retenido por la tumba. Pero si hubiera tenido éxito, ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces Cristo no era Cristo. Se hubiera dañado su legado, se hubiera impedido que se conociera lo que él hizo, se hubiera dañado su reputación porque hubiera quedado como un gran farsante, que no lo fue, por supuesto, y lo perjudicado hubiéramos sido nosotros. Y entonces ahí vemos que la mentira que daña a alguien a través del falso testimonio, no solamente jugar con la labor, la reputación, sino con los que se benefician de esa labor, esa reputación. El Señor hizo su trabajo, mas se levantaron testigos falsos, se le pagaron a testigos falsos para desvirtuar. Y aquel que cree en esa mentira, que el cuerpo fue robado, que no hubo la teoría del desmayo, ¿no? Que el Señor se desmayó y que desmayado, desangrado y sin aliento alguno, y después de no comer y todo esto, tuvo la fuerza insólita para mover la roca e irse. O sea, siendo testigo falso, que le está quitando a las personas, no solo la reputación, el nombre de Cristo como el Salvador, sino que nosotros creamos en que Él es salvo.
Y es bien peligroso cuando nuestra boca trata de desvirtuar la buena obra. Esto es mucho más grave que yo no me comí la galleta, por ejemplo. No, 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 yo no vi ese $1 en la mesa y yo lo tomé. Al Señor no le agrada eso. Pero mucho más cuando juego con la verdad que beneficia a otros y con quien hizo lo correcto. Ahí el Señor hace una parte muy especial. Y el que siembra discordia entre hermanos, también el Señor lo abomina. Porque obviamente la discordia que genera violencia, yo a través de la discordia puedo hacer que se levanten manos derramadoras de sangre inocente. Porque no solamente soy derramador de sangre inocente porque mato a una persona, como el caso del aborto, sino cuando por la discordia golpeo a alguien. Tal vez no murió, pero provoqué que fuera herido y que su sangre fuera derramada, aunque no lo llevara a la muerte. Entonces, el que siembra discordia entre hermanos, primero siembra discordia que genera odios, rencores, pero también puede producir que haya personas que sean derramadoras de sangre inocente. O sea, el que siembra discordia está invirtiendo en el pecado de los demás. Y el Señor algo que aborrece, no solamente que nosotros pequemos, sino que tratemos que otros pequen. Y normalmente el problema es que muchos siembran discordia porque tienen envidia, porque tienen celos, o hay otras razones también lamentables, porque eso me puede generar. Voy a sembrar discordia entre socios para yo quedarme con el negocio. Voy a poner a pelear a hermanos para sacar algún beneficio de ellos, o porque de una forma muy morbosa me da alegría ver a los demás. Por ejemplo, y por eso yo siempre digo, a mí algo que me parece abominable es, por ejemplo, esta costumbre de barrio de poner a la gente a pelear. Pégale, pégale, que no es nada tuyo, dale, vamos, no te dejes. Y después comienzo a hacer fiesta porque 2 o más personas se pelearan. Pues cada vez que alguien pone a 2 personas a agarrarse a puños, el Señor lo ve con abominación, le parece abominable. Ahora, puede ser que el examen salimos bien, perfecto, sigamos así. Puede ser que no, porque todavía tengo lengua mentirosa, porque todavía maquino pensamientos inicuos. Hay una invitación a hacer algo malo y no me detengo. Es más, corro para que alguien no me robe el mandado de hacerlo mal. Examinemos nuestro corazón, pero sobre todo conscientes, si producimos algo en el Señor. ¿Producimos bienestar o malestar? ¿Continuamente le producimos satisfacción o insatisfacción? Cuidado, porque el versículo 15 habla de los que tienen perversidad en su corazón. Dice, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No juguemos con nuestro Dios. Amémoslo. Pero también recordamos que nuestra calamidad puede venir de repente. Todo estaba bien hasta que se volvió malo por nuestras malas acciones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra que hoy tú nos das para que caminemos rectamente. Este ha sido un examen. Si lo hemos sacado bien, sigamos así. Si ha habido algunos pecados en los que estamos recurriendo, arrepentirnos. Pero también para advertir a otros, porque a nuestro alrededor hay otras personas y podemos hablar con esta palabra. Podemos hablar con Proverbios 6 y darle la advertencia, cuidado, porque por esa violencia, esa mentira, esa iniquidad, por esa ligereza, prisa para pecar, puede ser quebrantado en cualquier momento, de la noche a la mañana, sin avisar. Más bien, cuidemos a los demás con esta palabra y cuidemos nosotros mismos. Gracias, Señor, porque al final de cuentas es que tú nos cuidas a nosotros. Nos cuidas porque no nos quieres ver mal. Bendecimos, por tanto, esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.